Escribe tu propia novela, episodio número 46. Hola, soy David y estás escuchando Escribe tu propia novela. Hace un tiempo me propuse aprender a escribir novelas y en este podcast te cuento lo que voy aprendiendo por el camino, con la esperanza de que te sea útil a ti y te sirva de inspiración. Para más información puedes visitar el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com o escribirme al correo electrónico escribetupropianovela@gmail.com. Bueno, pues en este episodio vamos a ver cómo editar una novela sin perder la voz ni la historia. Lo primero de todo quería explicar un poco. Llevo varios episodios, en muchos episodios menciono la palabra editar y quizá no esté del todo claro lo que quiero decir cuando hablo de esto. Em, Voy a intentar explicar a grandes rasgos a qué me estoy refiriendo. Em, cuando escribes una historia, em, bueno, estás dejando tu vena creativa, tu vena escritora, que fluya y haces una novela lo mejor posible. Y, y, bueno, una vez que tienes eso terminado, em, tradicionalmente, tradicionalmente una editorial lo que haría es tomar ese manuscrito y tomar un editor profesional y editarlo. ¿Qué quiere decir? No nos estamos refiriendo a hacer correcciones en la ortografía, que eso ya vendrá más adelante, sino es en la propia historia, ¿vale? Es decir, si hay cosas que no funcionan en la historia, como por ejemplo, no sé, la secuencia de eventos pues no va bien, o le falta ritmo, o hay un personaje que no encaja, o cosas realmente importantes dentro de la historia, ¿vale? Pueden cambiar, o incluso el orden, meter de pronto ¿cómo se llama? Introducción, no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo, esos capítulos que se ponen al principio, o hacer flashbacks, ese tipo de cosas pueden ser cosas que te haga un editor, o simplemente decirte, bueno, este libro, esta historia, los episodios son demasiado largos, hay que corregir esto, o en este episodio no está pasando nada especialmente importante, vamos a corregirlo, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que entiendo yo que hace un editor, según lo que tengo aprendido y que yo te comparto desde aquí que nunca he trabajado con un editor. Me encantaría trabajar con un editor, pero a día de hoy pues no lo he hecho, ¿no? Y, y entonces te comento, bueno, pues en el mundo editorial, que al final creo que a todos los escritores le viene bien tener un poco de conocimiento, sea cual sea tu situación, si quieres publicar, autopublicar, digamos, o si quieres publicar en una editorial tradicional o demás, creo que nos viene bien a todos conocer un poco cómo funciona el mundo editorial. Y en el mundo editorial, pues no van a publicar un libro que no tenga avisos de que a los lectores les vaya a gustar, o sea, y entonces que haya pasado por, digamos, determinados filtros de edición, ¿vale? Ya digo que cuando hablamos de edición me refiero a la historia, al ritmo, a la estructura del libro, etcétera. Em, vale, entonces, ¿qué pasa? Que si no entre comillas, contrata una editorial, pues eso de trabajo no lo va a hacer nadie. Hoy en día, esto de que te contraten en editorial, pues si a poco que hayas intentado y demás, pues creo que está bastante complicado. A mí por lo menos me lo ha parecido, eso es lo que veo. Y, y entonces pasa la siguiente cuestión. Puedes hacer dos cosas. Contratar a un editor, es decir, pagar a alguien para que trabaje contigo, es una opción
muy interesante. Desde luego, creo que si tienes el dinero para hacerlo y te lo quieres permitir, es una opción muy interesante. Hay, hay editoriales que se dedican a esto. Tú les pagas una cantidad de dinero, ellos te editan el libro. Luego además te hacen la corrección ortotipográfica, te diseñan la portada o te buscan un diseñador de portada, te trabajan un poco un plan de marketing y demás, ¿no? ¿Vale? Pero pongamos el caso de que es mi caso, que no quieres ir por esta vía, quieres ir por tu cuenta, ¿vale? Entonces creo que es importante que tengas nociones de editar, ¿vale? De hecho, creo que en todos los casos, tanto si vas a ir por edición tradicional como si vas a ir por tu cuenta, creo que es muy bueno tener nociones de edición. ¿Por qué? Porque si no las tienes, o sea, cuanto más nociones tengas, eso más te va a guiar ya a la hora de escribir y va a hacer que lo que escribas vaya más centrado, más encaminado a la experiencia que queremos conseguir en el lector, ¿vale? Em, entonces, la primera cosa que puede ocurrir cuando queremos editar la historia, o sea, creo que hay que tener muy claro que hay dos facetas importantes. Una es el escritor y otra es el editor, ¿vale? Si tenemos la suerte de trabajar con un editor, pues yo soy el escritor y la otra persona es el editor, vale, fenomenal. Pero si yo lo hago todo, yo soy escritor y editor, ¿vale? Creo que hay que definir muy bien cuándo soy escritor y cuándo soy editor, ¿vale? En mi caso, lo que hago es primero escribo todo y luego después edito todo. Y si hace falta, y que normalmente lo hace, vuelvo a escribir. Entonces vuelvo a mi faceta de escritor, vuelvo a editar, ¿vale? Proceso de escritura-edición, pues a mí me ha llevado, o sea, he tenido, digamos, dos rondas de escritura, tres, bueno, con Libertad Incondicional vamos por la cuarta, creo, o así. Con El Aullido del Lobo, una novela de secretos y redención, fue bastante más corto y creo que según vaya avanzando, pues cada novela me llevará probablemente menos y tendrá menos, porque iré, como digo, iré más a tiro hecho, ¿no? Pero, pero bueno, entonces, a ver, la tentación que existe en muchos escritores, y por supuesto me incluye a mí, pero creo que es una cosa bastante general, puede que te ocurra a ti también, es que según estás escribiendo dices, vale, esto no me gusta. em, Creo que lo voy a corregir porque no está funcionando. A lo mejor tienes un día de estos en lo que lo ves todo pesimista y tal, y dices, esto no está funcionando, voy a corregir. Entonces, bueno, consejo que he oído de editores profesionales, que a mí me ayuda, es decir, no, olvídate de eso, no es el momento de corregir, escribe todo lo que tengas que escribir y después ya editas. ¿Por qué? Porque es posible que si tú te pones a editar sobre la marcha, estás corrigiendo cosas puntuales que luego al final de un plumazo podías corregir varias cosas. Es decir, por ejemplo, no sé, hay dos personajes que no te gustan. ¿Vale? Este personaje no tiene mucho peso, este personaje tampoco tiene mucho peso, no tiene mucho sentido. Veo toda la historia en su conjunto y digo, pues a lo mejor sería el momento de decir, vale, estos dos personajes van a ser el mismo. Y quito un personaje, lío menos al lector. Te pongo un ejemplo tonto de cosas que puedes hacer con la edición, ¿vale? Eh, pero, pero eso te das cuenta cuando tienes la visión global de todo el texto. Si lo estás viendo sobre lo que estás escribiendo en cada capítulo, pues no tienes esa visión global y no puedes dar a lo mejor esa solución de un plumazo a varias cosas a la vez. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago y bueno, si te sirve lo que te digo, pues te recomiendo que hagas lo mismo, es que distingas bien cuando estás escribiendo de cuando estás corrigiendo. Hay escritores que hacen lo siguiente, que a mí no me gusta, pero vamos, yo te lo digo por si quieres probar ese sistema, que es, yo escribo, ¿vale? Le dedico, pues no sé, el tiempo que tenga hoy para escribir, media hora, una hora, etcétera.
al día siguiente, cuando me pongo a escribir, dedico los primeros minutos de mi escritura a editar lo que hice el día anterior, ¿vale? Como te digo, a mí no me gusta porque quiero tener al editar una visión global, no solamente una visión de la página que estoy escribiendo, sino una visión global de toda la historia. A mí me parece que es más importante la edición de la historia, o sea, que la historia en global funcione para que el lector se lleve una buena sensación al terminar la historia y digo, esto me ha aportado algo, que es la página por página, ¿vale? Esto, y creo que el página por página se puede corregir también después. Em, vale, cuando estás editando, pues muchas veces tienes ganas de tirar la toalla, ¿no? Decir, jo, esto no hay por dónde pillarlo, esto no hay por dónde solucionarlo, ¿no? Pero bueno, puede haber, en el episodio anterior estuvimos hablando de casos en los que quizá conviene dejar aparcado un proyecto o incluso olvidarlo. A mí no me gusta esto, pero bueno, creo que con la edición se puede corregir casi todo, casi todo. Em, y bueno, y entonces lo que te voy a contar a continuación es qué métodos de edición utilizo y cuáles me funcionan y demás. Te digo desde ya, ¿vale? Y de vez en cuando me gusta recordar esto. Yo me considero todavía un principiante en esto de la escritura y más aún de la edición. Entonces, yo te cuento lo que he ido aprendiendo, de dónde lo he ido aprendiendo, pues si quieres mirar esos métodos y digamos lo que ahora mismo me vale de eso que he aprendido y lo que estoy seleccionando, ¿vale? Entonces te voy volcando aquí lo que voy aprendiendo. Vale, el primer método que, que utilicé, digamos, un poco sistemáticamente, metódicamente, fue uno que se llama StoryGrid, bueno, ahí el autor del método es Sean Coyne y, bueno, tiene un podcast que yo estuve escuchando durante mucho tiempo y, tiene una página web muy buena, luego han hecho un editorial y demás. Bueno, vale, entonces ese método eh, se basa bueno, un análisis, digamos, muy sistemático de todos los elementos de la historia. Utiliza para empezar, una hoja, eh, digamos, en la que pones eh, todas las partes más importantes de la historia, planteamiento, nudo, desenlace, habla mucho del género, qué género estás escribiendo, las convenciones del género, eh, bueno, ¿qué más? Luego utiliza un archivo Excel en el que analiza escena por escena, quieren decir, lo- bueno, cada parte de la historia, que puede ser un capítulo, eh, capítulo por capítulo, ellos lo llaman escena, para ser fiel a lo que dicen ellos, escena por escena, y luego decir el número de escena, cuántos palabras hay en cada escena, cuál es el personaje punto de vista, si hay un viraje, digamos, de positivo a negativo en la percepción interna del personaje punto de vista, si hay viraje de positivo a negativo, de negativo a positivo en la digamos, situación externa de ese personaje. Entra en mucho detalle, ¿vale? Mucho, mucho, mucho detalle. Em, entonces a mí llega un momento en que tanto análisis ya me harta por lo siguiente, porque si le dedico tanto tiempo a analizar, al final no avanzo. O sea, quiero decir, libertad incondicional, que fue donde utilizar este sistema, le dediqué muchísimo tiempo a la edición y aún así luego ya, como te he contado otras veces, pues me di cuenta de otros fallos que yo no estaba viendo y que me di cuenta al enviarlos ver editoriales. Bueno, creo que hay mucho valor, mucho útil en este sistema sobre todo en el sistema de la hoja de cálculo. Y entonces, bueno, eso es lo que me he quedado de ese sistema. Eh, yo tengo mi hoja de cálculo, dentro de poco cuando me ponga a editar libertad condicional, voy a hacer mi hoja de cálculo. em,
Ya tengo una, pero voy a hacer una nueva porque quiero simplificar mucho. O sea, una hoja de cálculo con pocas columnas, con las cosas que realmente creo que me sirven. Que a día de hoy creo que son las siguientes. Número de palabras, no quiero episodios muy largos. Personaje punto de vista, quiero saber claramente quién es el personaje de punto de vista en cada historia. Quiero ver si hay algún tipo de conflicto. Mm, o sea, me interesa más eso que si pasa de positivo a negativo, de negativo, bueno, en fin. Yo lo que quiero es que pase algo en ese capítulo. Si no, no me vale. Una cosa me ayuda también mucho es ver cuántos personajes hay en escena y fuera de escena. Normalmente los episodios, capítulos en los que se mencionan muchos personajes externos, a mí me resultan intrigantes. Están hablando de alguien y no sé quién es. Ah, pues eso me provoca, me da que pensar, aquí, ¿este personaje quién será? ¿O por qué está...? Bueno, entonces saber cuántos personajes hay en escena, cuántos fuera de escena. Y intentar que no sean muchos, porque entonces al final se lía el lector. Y luego el tiempo. Tiempo en que esta escena tiene lugar el 15 de junio de 2017 y termina empieza a las 3 de la tarde y termina el 15 de junio de 2017 a las 7 de la tarde. ¿Vale? O si dura un mes o lo que dure, pero ¿qué duración tiene en el tiempo? Porque eso también te ayuda luego de un vistazo a todo lo que tienes decir, vale, esta historia yo estoy escribiendo de pronto, porque parece increíble, pero cuando estás escribiendo no te das cuenta. Dices, vale, yo creo que estoy en enero, pero resulta que no estoy en enero. El episodio anterior estaba en febrero. ¿Cómo voy a estar en enero? Entonces estas cosas muchas veces, a mí me pasa por lo menos, no me doy cuenta hasta que la estoy editando. Y esto, claro, al leerlo un lector, pues al final canta mucho. Entonces, bueno, tenerlo todo de un vistazo creo que ayuda, ¿vale? Bueno, si quieres echar un vistazo a ese sistema de Sean Coyne y Tim Grohl es un experto ¿cómo se llama? En temas de publicación. El podcast que tenían era muy divertido, o sea, está en inglés todo, ¿eh? Pero es muy divertido porque Tim Grohl, un experto en marketing, es un experto en marketing, pero quería aprender a escribir novelas. Entonces, digamos que tenía una conversación con el otro, que era un editor, entonces iba contándole lo que había escrito, lo enseñaban, de hecho, incluso, y lo analizaban y tal. Bueno, pues aprendí un montón con eso. Pero, como te digo, para mí era demasiado farragoso. Luego lo siguiente es, yo en realidad creo que el sistema, haciendo un poco de memoria, el sistema que primero aprendí fue el de Randy Ingermanson, que te he comentado alguna vez por aquí y que ahora creo que a día de hoy es el que más práctico me resulta. Es el sistema del copo de nieve que hemos comentado alguna vez, ¿vale? Que consiste en hacer una frase que resuma tu historia, luego esa frase la desarrollas en 5 frases em, y, y a partir de esas 5 frases, pues cada una de esas frases se convierte en un párrafo, luego lo desarrollas más, conviertes cada párrafo en una página, luego haces eso mismo con cada uno de los personajes, ¿vale? Bueno, me gusta ese sistema. Si ves en el podcast, uno de los últimos episodios que he hecho, ahora mismo no recuerdo qué número es, pero hace como 3, 4 episodios, hice un episodio que se llamaba ¿Cómo desarrollar una historia en 5 frases? O una cosa así. Y era la versión, digamos, que utilizo a día de hoy de esto, de Randy Ingermanson. ¿Vale? Lo bueno de esto, que tú tienes de un vistazo la historia. Si te gusta o no te gusta, la puedes corregir sin tener que emplear todo el tiempo en volver a escribir todo. Bueno, al final creo que lo mejor de todo es tener una mezcla de todo, de varios sistemas y encontrar el tuyo propio. Y luego en el próximo episodio te contaré em, algunas cosas que he aplicado también el viaje del héroe, lo apliqué en Libertad Incondicional. Bueno, no quiero que se alargue demasiado el episodio porque esto hablaré más adelante. El viaje del héroe es un sistema que se ha utilizado mucho sobre todo en cine
y que también ayuda a asegurarte de que la historia tiene un arco y bueno, lo veremos un poco en detalle. Yo, como ahora mismo estoy centrando más en que la historia tenga acción, reacción, en el aullido del lobo no utilicé esto del viaje del héroe, pero creo que voy a volver a utilizarlo para asegurarme de que o sea, de cara al futuro, para asegurarme que las historias tengan ese arco. Y, y luego quería comentarte también, bueno, el, al hacer ese análisis de los episodios, si ves uno que no funciona, pues se puede eliminar y punto, y ya está. Y hay veces también en que todos estos, digamos, sistemas, hay que tener digamos, el instinto de decir, vale, esto me vale, me ha valido, pero corto aquí porque mi instinto de escritor y de lector te dice que esto no tiene sentido seguir este esquema. Creo que romper el esquema puede ser útil en este momento. Bueno, pues nada, aquí lo dejo, no quiero enrollarme más. Espero que te haya resultado útil este episodio. Me gustaría saber cómo haces tú para editar. Yo me quiero aprender sobre esto y estoy todos los días. Creo que es importante también que los escritores aprendamos, que no tengamos, digamos, cierta parte de nuestro tiempo a leer sobre escritura, sobre edición, demás, para tener la aspiración de ir mejorando. Bueno, entonces me gustaría mucho saber de ti, cómo estás escribiendo tu historia y demás. Entonces, bueno, si me escribes un comentario en el post o me escribes a escribe tu propia novela @gmail.com, pues nada, pues estaré muy contento. Si te ha resultado útil el episodio, puedes compartirlo y también te estaré muy agradecido. Y te recuerdo el blog escribetupropianovela.wordpress.com, donde voy colgando recursos mencionados. En este caso habrá varias cosas y en este episodio de hoy habrá varios enlaces y, y, y bueno, y voy colgando los audios y los vídeos y demás. Bueno, pues nada, me despido hasta la semana que viene, espero que hasta entonces seáis muy felices y muy creativos. Hasta pronto, adiós.